Dos, tres, dos, uno. Buenos días, hermanas y hermanos en Cristo. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en su programa El Llamado de Dios. Y les recuerdo como cada miércoles que no existe mayor bendición que despertar cada día con el conocimiento de que Dios existe, es nuestro Padre y nos ama. Y como se pueden dar cuenta, pues hoy no estamos en el estudio, hoy nos trasladamos a la ciudad de Chihuahua para poder escuchar el testimonio de una persona, un sacerdote que ha marcado la vida de muchos parralenses y que yo sé que van a estar muy contentos de poder escucharlo. Está con nosotros Monseñor José Manuel López Rodríguez. ¿Cómo está, padre? Hernández. Hernández, perdón. ¿Cómo está, padre? Bien, digo, estoy bien ya después de tantos años que el Señor me ha concedido permanecer en la tierra, pues ya todo se va gastando, ya no puedo tener la agilidad en el trabajo, por lo menos física. Le agradezco al Señor que mentalmente aún tenga la agilidad del pensamiento y pueda precisamente expresar y vivir mi vocación como proclamador del reino de los cielos y pues con las dificultades físicas, pero no las del corazón, porque amo a Cristo Jesús con todo mi corazón. Qué bendición. Ya ven por qué les digo que es un sacerdote de vocación. Y quiero pedirle para empezar esta entrevista que nos podamos hacer una oración invocando al Espíritu Santo para que Él esté presente aquí con nosotros y este programa toque muchos corazones. Señor, tu Padre bondadoso, que has querido que sigamos a tu Hijo Jesucristo en este caminar, en esta lucha por sembrar su señorío en medio del mundo. Sabes bien que necesitamos el poder, la fuerza, el fuego y el entusiasmo del Espíritu Santo como aquel primer Pentecostés. Tú sabes que el mundo nos pretende opacar la presencia de Él, pero tu fuerza es grande y poderosa, y tu misericordia siempre está atenta a nuestras necesidades. Por eso en este tiempo, en esta cultura en la que estamos viviendo, que nos des de nuevo un Pentecostés diario, un Pentecostés constante en el que nosotros los que decimos llamarnos seguidores tuyos, no en el ministerio sacerdotal, sino cada uno de los bautizados que siente el llamado para proclamarte el nombre de tu Hijo, para proclamarte como el Padre Dios lleno de misericordia, que nos espera para constituir contigo una verdadera familia. Te rogamos entonces que derrames todavía hoy más y con la misma fuerza de aquel primer Pentecostés, la fuerza, el entusiasmo, el fuego y la sabiduría del Espíritu Santo. Nosotros queremos estar atentos a tu presencia y queremos realmente que nuestra fe no sea una palabra, sino un testimonio vivido cotidianamente. Amén. Amén. Gracias, qué hermosa oración. Bueno, quiero agradecer a Mariana Gallegos que vino conmigo para estar aquí en lo técnico y a Mario, que es aquí el compañero del padre que siempre está con él. Gracias por permitir de ser ese enlace para esta entrevista. Bueno, padre, vamos a empezar. Platíquenos de dónde es originario usted. Soy originario de la diócesis de Parral. Yo nací en el pueblo de Villalópez, que antiguamente se llamaba San Buenaventura de Atotonilco. Un pueblo muy antiguo, viejo, que por muchos años nunca tuvo sacerdote, pero el pueblo o aquellos misioneros franciscanos dejaron realmente una presencia fuerte en algunos laicos. Por mi infancia, casi la totalidad de mi infancia, puedo decir, pues viví bajo el testimonio de laicos cristianos que eran los que celebraban lo que hoy llamamos celebración de la palabra, que eran los que daban el sentido fuerte de los domingos y de los sábados, que eran los días de fiesta. El domingo para el Señor y el sábado para Nuestra Señora. Son un pueblo muy devoto. Desde que
estuvieron los franciscanos, la devoción a la Inmaculada es algo fuerte, casi ontológico del pueblo, de aquellos por lo menos antiguos pueblos, que eran los Tarahumara, los Zacolhuame, los Toboso, y vivieron siempre bajo esta fuerza de la Inmaculada. A tal grado, la misión tenía de patrona a San Buenaventura. Sin embargo, los pueblos indígenas que rodeaban la misión defendieron la devoción a la Inmaculada a tal grado que toda la vida se la pasaron peleando con los misioneros, porque los misioneros bajaban la imagen de la Virgen y los indios la subían de nuevo al altar, hasta que hicieron una segunda nave para San Buenaventura y la original se dedicó a la Inmaculada Concepción. Es un pueblo mariano, mucho, profundamente mariano, quizá que raya a veces, rayó por muchos tiempos, muchos años, pues en una devoción fanática, sin mucho conocimiento, sin mucha madurez, pues que ciertamente mm, pues rayaba en ciertos errores inconscientes. Pero yo recuerdo mi infancia, jamás conocí un protestante, un hermano separado, un hermano evangélico. Jamás conocí un divorcio, jamás conocí gente que vivía en adulterio. Siempre era una devoción muy profunda a Nuestra Señora. Y en esa devoción también nací yo. Yo era de los chicos que siempre andaba buscando el día que se celebraba la Virgen los sábados. Yo era el que quería ofrecerle el incienso, yo era el que quería estar delante, me era delante del rosario. Siempre así me enseñaron mis padres, una profunda devoción a María que todavía tengo. Todavía ella para mí, pues la fuerza, la alegría. Y a ella pues le debo también el que quise ser sacerdote. No sé por qué. ¿Por qué? Porque nunca traté de niño a ningún sacerdote hasta mi adolescencia. Así que yo siempre quería ser sacerdote desde niño. Me cuentan mis padres que celebraba misa. La única misa que yo conocí, que yo recuerdo haber estado, tenía 4 años y fue en Anthony, Nuevo México, porque allá viví los 3 primeros años o 4 primeros años de mi vida. Así que era un sacerdote español, regordete, que siempre convivía con todos los que íbamos al templo de San Anthony. Y pues me gustaba. Y desde entonces yo cuando regresamos a Villalópez, pues siempre estaba tratando de imitar al padre Lourdes, se apellidaba, hacer lo que hacía el padre Lourdes. Y se reían mis papás porque yo les daba Coca-Cola en la comunión y galletas Marías. Así que, Qué hermoso, padre. ¿Y cuándo fue usted donde sintió ese llamado a la vida sacerdotal? ¿En qué momento bueno, piensa usted que fue ese rayo del Señor? no puedo decir que tengo un momento especial. Ok. Desde que tengo uso de razón, conciencia de lo que me gustaba, lo que quería, siempre fue eso. Yo siempre recuerdo que desde niño me gustaba a mis amigos llevarlos a la doctrina, enseñarles mis oraciones que me enseñaba mi madre, siempre hablarles de Dios, siempre me gustaba. Por suerte, pues cuando nosotros llegamos al pueblo, mis padres tenían pues una economía muy solvente y siempre me gustaba llevarlos a mi casa, que les dieran de comer, que si alguno no tenía ropa, pues me dieran pantalones para ellos, o en fin, siempre anduve con esa idea y con la idea de acarrear a los jóvenes, a los niños de mi edad, al catecismo. No sé cuál sea la razón. Bueno, mi madre fue catequista, así que tenía este ejemplo. Mi padre, a veces los domingos que se leía la palabra de Dios, mi padre a veces daba la explicación del Evangelio como si fuera un predicador. Así que siempre tuve esa presencia y yo nunca me pregunté cuándo, porque desde que tengo uso de razón siento este gusto del sacerdote, el cariño por ser sacerdote. Claro, soñaba porque en las revistas que mis padres me regalaban,
No me dejaban leer monitos ni pasquines, no. Todo lo que leía era pues cosas de los santos, así que pues me llamaba mucho la atención San Antonio, San Francisco, algunos santos. Y cuando yo decía quería ser franciscano, claro que cuando llegué a los 13 años, pues mi pueblo no tenía una escuela, una educación que dijéramos de altura, ¿no? Era lo elemental. Y entonces pedí que me dejaran ir a Jiménez a pasar 2 años, quinto y sexto, pues para ver si no iba tan burro al entrar al seminario. Terminé, me trajeron, una hermana de mi papá y mi mamá me trajeron a Chihuahua. Como eran los familiares de mi padre eran muy amigos de don Francisco Porras, él me dijo que al seminario, así que llegué al seminario, pues, ¿qué diríamos como perro chiquito frente a perro grandote, con la cola entre las patas, todo tímido, todo pues con miedo, sin saber ni qué, ni cuándo. Y sí, claro, y al nivel del seminario entonces, pues yo venía demasiado elemental, así que pues no llenaba ni siquiera el programa del seminario. De suyo, durante, que digamos, 5 años siempre estuvieron haciendo la lucha de correrme. Pero, pues así es el Señor. El Señor permitió que terminara, que siguiera en el seminario. Desde un principio tenía 18 años cuando el obispo don Antonio Guízar y Valencia conoció a un sacerdote que era hermano de mi padre que murió bajo la persecución de Mendiolea aquí en Chihuahua y llegó preguntando por un sobrino de Chu López. Ya me presentaron. Desde ese momento, don Antonio Guízar y Valencia me adoptó, vamos a decirlo así, porque todos los días a las 4 de la mañana tenía que estar en su casa. Y después de eso, pues ya casi me colgaron a los obispos. Me despachó a atender al que siguió a él, que era don Luis Mena, y luego llegó don Adalberto, y luego me dijo don Antonio, dedícate a don Alberto, y luego llegó don José Fernández, y luego don Adalberto dijo, dedícate a don José. Así que toda la vida me trajeron entre obispos desde los 18 años. Gracias a Dios que ya no tengo cerca nada de los obispos. Es difícil, es un ministerio para ellos muy difícil. Y Complicado. uno también, porque no va uno a servirlos como mandadero, tráeme esto, tráeme aquello, tráeme lo otro. No, a entrar en la vida de ellos para compartir sus luchas, sus momentos amargos, sus momentos difíciles. Y les aseguro que a mí me enseñó mucho estar cerca de los obispos, aunque había veces que no sabía ni qué decir a los problemas que me planteaban, pero aprendí mucho de ellos. Lo único que te puedo decir es que lo único que beneficioso que saqué de la relación con los obispos, jamás desear ser obispo. Cuando vio lo complicado que era eso. Terrible, porque no entendemos a los obispos. No. Son gente muy solitaria. Y claro, cuando encuentran a alguien en el cual pueden apoyarse, pues se dejan caer Que y es difícil. Uno los ama sinceramente y cuando los llaman a servir, uno sirve con todo el corazón. No es nada más estar allí para si se les ofrece algo. No, ser el bastón donde ellos puedan apoyarse, el amigo donde puedan confiar y ser también los motivos de alegría cuando la tristeza los invade. así es, ser ese apoyo, lo que es un amigo, que en las buenas y en las malas. Claro, ¿Verdad? claro. Bueno, ¿y cómo siguió su vida en el seminario? Los primeros 5 años fueron muy difíciles. Bastante difícil porque yo no llenaba todos los requerimientos de los estudios del seminario. Muchas veces, muchas materias no salían del 4 y del 5, ¿verdad? Claro que había otras materias donde la memoria, pues podía guardar y pude sacar buenas calificaciones, pero en las esenciales, las que eran importantes, pues no llenaba lo que querían. Cierto,
En aquel entonces estábamos, señora Alarcón, como rector, y un día me dijo, tú no te preocupas, mientras yo sea rector, tú no te vas de este seminario. Y puso a mi alcance a un sacerdote que quise mucho, el padre, el padre Noel Delgado Torres. Fue mi albacea, fue mi protector, fue mi maestro, fue pues casi un padre. Él fue el que me condujo. Y a él le debo pues mi amor por las letras, porque era un literato extraordinario. Y a los 18 años él me puso de coordinador director de la revista Juventud Sacerdotal. Ya escribía pues lo que me venía. Casi el padre Noel me orientó a un sentimiento que como pueblerino me nacía fácilmente, que era la poesía. Así que desde los 16 años empecé a escribir poesía. Toda era poesía religiosa, sí, aparte escribía los poemas sobre mi pueblo, sobre Chihuahua, en fin, todo eso. Pero después de filosofía me mandaron a estudiar a Nuevo México, a Montezuma, Nuevo México. En aquel entonces, en esos 4 años, yo no sentía la presión del seminario de aquí. Fue el periodo, los 4 años del Concilio Vaticano II. Me encantaban los documentos sobre la iglesia, sobre el sacerdocio, sobre la formación del sacerdote. Y eso me motivó mucho a hacerme crecer, a romper con el, ¿qué digamos? Con el esquema o con el cartabón de que era un tonto, de que era un pueblerino, de que era... No, empecé a sentir orgullo, conciencia de mi dignidad y empecé a superarme psicológicamente, de tal manera que empecé a brillar. No solamente era un estudiante más, sino que tenía presencia, responsabilidad. Los 4 años que estuve fui el presidente de la sociedad de alumnos. Entonces yo empecé a vivir otro mundo, otra manera de ser y empecé a descubrir los valores de mi propia identidad. Amaba mucho los documentos sobre la iglesia en el mundo, la misma naturaleza de la iglesia y la Presbyterorum Ordinis. Y dije, yo tengo, cuando sea sacerdote, tengo que ser conforme estos documentos. Y el 30 de marzo de 1966, el don Luis Mena Arroyo me concede el sacerdocio. Fue un periodo muy bonito. Claro, yo había pedido, siguiendo el Concilio Vaticano II, junto con otros amigos, compañeros en el Colegio de Montezuma, Nuevo México, pedirle a los obispos que nos concedieran vivir el diaconado por lo menos unos 6 meses, que era parte del concilio, que era indispensable. Pues pusimos todos los argumentos que quisimos. Claro, los obispos nos contestaron a los 6 dioses, a los 5 dioses que escribimos, nos contestaron, te ordenas el 30 de marzo. Se adelantaron la ordenación. Bueno, pues ni modo, pues dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y claro, mis compañeros, ay, por andarte siguiendo en tus novelerías. No, digo, pues es el concilio. Bueno, total, me ordenaron. Yo entonces iba a ir al seminario como profesor de letras. Okay. Pero tenía un compañero muy, muy bueno, un muchacho, que entró al seminario de 12 años. Muy maduro, con muchos problemas, con muchas dificultades. Y pues yo lo veía y yo no quería que se ordenara todavía. Entonces, cuando llegué ya ordenado, que me trajeron en julio, ya llegamos a Chihuahua, yo pedí que no me dieran el seminario, sino que me dieran la vicaría o el trabajo que iba a tener ese compañero y que a él lo guardaran por lo menos unos 2 años en el seminario. Y fue Camargo. Allí empezó mi ministerio. Puedo decirles que mis primeros 3 años de sacerdote fueron algo maravilloso, extraordinario. De veras yo vivía mi sacerdocio con la ilusión de... Allí en el concilio fue donde escuché la primera frase, salgan al mundo, dejen el púlpito, vayan al mundo, salgan afuera, a donde está la gente,
Y eso empecé a hacer. El templo, pues tenía que celebrar en el templo y predicar en el templo. Pero cualquier calle y cualquier banca de la plaza, de un parque, era el confesionario, era el lugar de la predicación, era eso. Vamos, en un momento hasta me disfracé, me puse pantalón campana, barba, pelo largo, porque sentía que decía el Señor, habla como ellos. Pues, porque les hablaba de Dios al principio, pues nomás me pelaban los ojos. Entonces empecé a hablar al estilo de ellos, a sentir y a gustar su música, a vivir como ellos vivían, el borlote, el mitote, allá andar. Pero fue en esos 2 primeros años, ¿sabes cuántos jóvenes se juntaron? 650. Hermoso. Apostólicos, misioneros que se iban conmigo a caballo, en lo que encontráramos a los pueblos del desierto, de rumbo hasta la frontera con el río Bravo. No sé, lo seguía. Allá dormíamos en el monte, todo, comíamos hierbas del monte, los enseñé a andar buscando en el monte cosas para comer. Eran felices, felices los muchachos. Y claro, en Camargo había un centro para la juventud que era terrible, que se llamaba Morbons y le decían el Marvals y le decían el Morbons. Ya sabrás, de 4 pisos, el más de abajito para cualquiera, según nada más para algunos en especial, con VIP. privacidades y todo. Y lo hicieron caer, ¿no? Era un grupo hermoso. Y con los demás adultos también. Pero yo me sentía feliz porque era la gente en la calle donde me buscaban, donde encontraban. Claro que llegamos en un momento a que los domingos tuve que celebrarse una misa exclusivamente para jóvenes, porque no cabían más. Exclusivamente jóvenes, al estilo joven, con la música, con la batería, con la guitarra eléctrica, con todo ese borlote. Me acuerdo que una señora que se llamaba María Griven, creo que se apellidaba, y que un día que empezó, fue una primera misa, salió enojada, bola de jotos. Pues escandalizamos y no habían visto nunca eso, pero era una misa hermosa, hermosa, ¿no? Pues te digo, fueron los primeros, pues 3 años, 3 años. 3 años muy bellos. Una vez se ordena y no se da cuenta uno de los peligros en el que corre uno si se duerme. Si se duerme uno en los laureles. Sí, si no oras, si no te Sí, agarras no, de... oración siempre tenía, pero pues yo más bien oraba diciéndole al Señor que era feliz como estaba funcionando todo. Y no faltan los chismes. Y empezaron pues con calumnias, diciendo que esto, diciendo que lo otro. Como juntaba a los muchachos y había no solamente chicos y chicas bien identificados, sino pues empezamos a ayudar a los que andaban con el problema de identidad. Y eso empezaron con quejotos y que no sé qué tanto, y que el padre era de los mismos, y que, bueno, y me enredaron con una señora, eran Sí. chismes de esos. Pero gracias a Dios, pues a mí no me hicieron daño porque no me afectaba. Pero la cargaron contra mi párroco, contra el padre, y lo calumniaron de una manera desastrosa. Y al padre lo suspendieron. Yo tenía apenas, pues, 2 años y 7 meses de ordenado. Cuando vi la injusticia, para mí fue muy duro. Porque yo conocía a ese sacerdote, un hombre de Dios, un auténtico sacerdote, maravilloso. Y al verlo suspendido por una calumnia, a mí me llenó de mucho coraje y me metí a investigar hasta que descubrí quién había inventado el chisme. El padre Torres murió abandonado. Para mí eso fue una decepción de la iglesia. Me sentí decepcionado. Decía, ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no se analiza? ¿Por qué así tan fácilmente condenan ahí donde uno vive entregado y que duden definitivamente de uno? Yo me preguntaba, ¿dónde me metí? ¿Dónde me metí?
Claro, cuando descubrí todo, fui al obispo que estaba en ese momento y le dije, vengo a defender el honor del padre Torres, que aunque ya está muerto, se le devuelva el honor que le robamos. Y me dijo el obispo que estaba entonces, dijo, tú no te metas en lo que no te importa. No me lo hubiera dicho, no me lo hubiera dicho, porque me dio furia. No solamente me molestó, no, sentí un coraje contra aquella frase que le dije, es mi hermano, me importa, y si a usted como padre no le importa un hijo, dígame día cómo quiere el cheque para que respete a un ser humano. Claro, pues fui majadero, No, sí, me pero fue el castigaron, momento. me castigaron. Y yo en ese castigo, yo no quería saber más de la iglesia, no quería saber ni de Dios. Fue muy duro para mí, no porque a mí me hubieran hecho una injusticia, no, porque veía la injusticia en un hombre que sabía que era un hombre de Dios, un justo, y que hubiera muerto olvidado, abandonado, despreciado. Eso a mí me reventaba, ¿no? Y se lo dije al Señor, no te creo. Y no quiero saber nada de la iglesia ni de ti. Y duré casi un año rebelde, sin saber. Fue para mí muy duro. Yo Claro. no quería volver al sacerdocio, nada. Y se lo decía, no quiero saber nada ni de tu iglesia ni de ti. Y le decía, y no me importa si es pecado y si peco más. Claro, Dios se vale de muchas cosas. Un día llegó, estaba tirado en unos cartones porque ni casa parroquial había en el lugar donde me mandaron. Y llegó un chiquillo, un adolescente, y corriendo y me dejó un regalo. Y entonces y salió corriendo también. Más que quería, parecía que me dejaba un recado y salía corriendo. Y sí, era un recado, una manzana podrida con un letrero. Estos son los curas para nosotros. Lárgate, no te queremos aquí. Me sentí estrujado. Dice, Dios mío, ¿qué es? Entonces me levanté y me fui ante el altar, a un Cristo viejo que había en un costado. Y le dije, Señor, sé que blasfemé, sé que te fallé, sé que me rebelé como un idiota y como si fuera un ateo pagano. Le dije, si todavía alcanzo tu perdón, aquí estoy. Si quieres que siga sirviéndote, ven en mi auxilio. Y entonces fue cuando sentí de nuevo a ella. Y me dice, desde niño te escogí y mi madre te ha cuidado. No podría rechazarte. Y empecé a trabajar de nuevo. Y el reencuentro, así como fue el primer día de mi ordenación, mis primeros 2 años, aquella experiencia negativa fue como un haber muerto y haber renacido. Porque fue un encuentro con Cristo maduro, después de la prueba del pecado, después de haber descubierto que es fácil, tan fácil perder la gracia y perder pues, el camino y darme cuenta de que Dios de verdad ama, que no son palabras, que no es un eslogan, como diríamos, un eslogan comercial para la fe, no, es una realidad extraordinaria, porque es cuando entiendes cómo es el que ama, no cómo sientes el amor. Descubres al amante, que es alguien que está dispuesto a lo que sea por ti, que para él no lleva cuentas de verdad. Aquella frase de la escritura, Dios es lento para el enojo y pronto para la misericordia. O Dios no lleva cuentas del mal. En serio, te das cuenta que te recibe, que lo único que busca es que madures. Y a veces las caídas no son errores, son un despertar a la realidad, un volverte a no te quedes en tus laureles,
No te conformes con sentir que todo va viento en popa, que todo es bonito. No, quiero que te des cuenta que se va cuesta arriba, que el camino del seguimiento a Cristo es a contrapelo, que hay demasiadas quebradas, demasiados espinos, demasiadas piedras, y que hay que saberlas no evadir, sino vivir. Y eso me ayudó mucho. Entonces fue cuando descubrí que el sacerdocio no era solamente predicar la buena nueva, el evangelio, abrir el camino religioso. Siempre me ha gustado desde siempre la formación, que los cristianos que van conmigo no sean cristianos globeros, sino que entiendan que la fe es profunda, es intensa y que compromete la existencia. Y creo, pienso, como escuché ahora últimamente al Papa León, hay necesidad de conocer para amar, que era algo que yo repetía cada rato a la gente. Es necesario conocer para que sepamos amar y para amar prácticamente en la vida cotidiana. Cuando lo escuché al Papa León, pues dije, ay, así es. No me quedé, perdona que yo creí que traía aquí Un un Kleenex. Kleenex, por favor. Sí, Soy vale. muy llorón y muy mocoso. Ay, aquí le traen. Y luego, entonces, empecé a luchar. Y le dije, Señor, mientras curamos las heridas, déjame trabajar socialmente por este pueblo. Era un pueblo olvidado por la iglesia y olvidado por el mundo. Sí, Era claro. un pueblo que no tenía luz eléctrica, no tenía agua potable, no tenía drenaje, tenía una primaria. Pues empecé a levantar un kinder, O sea, no conseguí fue solamente lo religioso, no, lo un de kinder, lo social. una secundaria, de- metimos la luz eléctrica, agua potable, drenaje. Dice que como mucha gente de ese pueblo trabajar en Estados Unidos, les mandaban pues cada 15 días un cheque. Entonces les junté a las señoras, vamos a ver cuánto recibe cada una, qué se gasta, les enseñé economía doméstica para que tuvieran inversión, hablé con Banamex y sí, que hicieran una sucursal en el pueblito y empezamos a arreglar las casas, a el otro, a que supieran que tenían posibilidad de tener industria, en fin, todo eso, arreglar las casas, arreglar el pueblo. Y el kinder, muy bonito kinder, luego hablé a CAPS, sí, para ver si me daban un equipo de maestros para la secundaria. Los conseguí, no sé cómo, porque así es el Señor. Bendito sea. Se abrió la secundaria, en fin, todo eso, ¿no? Y el pueblo pues empezó a trabajar. Organicé, un día me invitaron todos los mexicanos que estaban del pueblo allá en Estados Unidos. Me invitaron, los organicé en una forma de club social para que se apoyaran económicamente, para que tuvieran actividades. Fue aprobada las constituciones del club, toda la existencia, en Sacramento, California, bueno, todo eso. Trabajando Claro, duramente sí. para... Es que como dice Cuando se fue el obispo que me castigó, fue don Adalberto, y me dijo, sé que el castigo fue injusto y queremos restituirte. Y dijo, vas a ir a una parroquia muy grande, bonita, rica, de esas elegantes. Dije, ¿va a venir alguien en mi lugar? Dijo, no, no hay posibilidad. No, aquí me quedo. Entonces me dijo don Alberto, bueno, déjame pensar. Total, sí mandaron un sacerdote. Ya me llevó y entonces don Alberto, llegando, me dijo, quiero que trabajes conmigo en el obispado. Bueno, pues dije, bueno, pues a trabajar, pues quiere decir, voy a tener que hacer. Y me tocaron momentos difíciles de él, mucho, muy difíciles. Y siempre decía, Señor, hay que hacer esto, Señor, hay que guiarle por acá, hay que luchar por acá, hay que movernos esto otro. En fin, era el movimiento en el que había religiosas y curas dados por la línea social totalmente. Y claro, y siempre traté de decir, tenga cuidado con esto, hay que buscarle esta forma, ¿no? Pues siempre me metí a ayudar. Allí empezamos a hacer allí en el obispado un boletín, que el noticia está ahí el escudo. Ese salía, Sí. yo lo hice, salió en ese boletín. Sí, Y al claro. final de la información de la parroquia salía
una página, dos paginitas que se llama Notidiócesis. Sí. Y fueron tomadas por el padre Díaz, todo eso. Entonces, digo, siempre traté de estar entregado a la iglesia, todo lo que pude. No solamente me conformé con lo que estudié en Nuevo México, terminé psicología, terminé el estudio de antropología, Wow. terminé el estudio de administración de empresas. No, hombre, Y no, pues, porque decía yo, bueno, antropología porque quería conocer al pueblo para poder entrar en su cultura. cultura. Ujú. La administración porque quería que éramos un desgarriate en la administración del dinero de la iglesia. De cómo llevar todo Todo, para para que utilidad, estuvieran. para que tuviera la iglesia, no para que fuéramos limoneros, sino para que tuviéramos de qué vivir. Esa era mi intención. Que si el pueblo daba, perfecto, pero había que saberlo administrar, no solamente bien administrado, sino también saber capitalizar. Ok. Y así lo hicimos, lo logramos hacer algunas parroquias con eso, Todo integral. exactamente. Y luego, pues ya un día me dijo, entonces llegó la renovación carismática. Me caía gordo. No creía. Y pues yo trataba de, no, pues decía, esto es peligroso por todas las, ¿qué diríamos? Los Ideología. problemas psicológicos que tenemos nosotros los humanos. Ujú. Entonces hice una carta y le dije a los padres que estaban, quiero que sepan, porque eran mis amigos, dice, lo que voy a decirle al obispo. Se la leí. No, no vayas, déjanos ir nosotros contigo. Y bueno, perfecto. Fui con el obispo, yo iba para denunciar los errores que yo veía, los riesgos que yo le veía a la renovación. Y no me dejaron hablar, sino que empezó el obispo, que bueno, en sí yo empecé a ver de los riesgos. No, pues sí, empezamos nosotros padres. No, mira qué bien puede dirigirnos Manuel. Y que no sé qué tanto, y que no sé qué más. Yo fui un día a oración de grupo de ellos. Y claro, pues yo dije, pues yo no tengo ninguna comunidad donde rezar. Yo estaba como asistente del obispo y a la vez en pastoral vocacional del seminario. Ok. Bueno, pues le dijeron, me dijo, bueno, mijo, dije, allá como hablábamos, bueno, mijito, pues entonces vas a ser coordinador. Y sí, sí, yo hacía el gesto. Bueno, ya ni modo, a obedecer, a obedecer. Era una de las cosas que me enseñó don Antonio Guizar y Valencia. Cuando sea oscura, sea obediente. Y es lo que más me ha costado, la obediencia. Porque pues la pobreza, si tengo bien, si no tengo también. Sí te voy a decir que cuando terminé la psiquiatría, 3 de mis maestros me pasaban sus casos para que yo hiciera el diagnóstico de los exámenes que ellos les ponían y me pagaban. Yo llegué a tener casi 1 millón de pesos en el banco, mío, no que me diera la iglesia, que ganaba con mi trabajo. Y un día me sentí que me dijo el Señor, estaba hablándole que no sé cómo, muchas gracias, porque no sé cuánto, porque no me cuesta nada acá, que no me cuesta. Y sentí que me dijo, todo o nada. Bueno, pues todo, nada. Bueno, pues saqué el dinero y lo fui regalando por todos lados. Y así dije, y un día llegué así muy presumido, Señor, ya me deshice del dinero y lo volvió a decir, todo o nada. Yo me quedé pensando, pues todo. Y me acordé que tenía en un banco de presidio $26,000. Y otro también a dar los que. No, pero vacía porque le digo, Señor, no podemos dejar eso para si se ofrece un día. Todo o nada. En ese mismo tiempo, yo no sé por qué, porque pues, yo nunca había salido a dar conferencias, ni nada, me llaman a dar conferencias al Paso. Yo le dije, no, yo no soy conferencista. No, que nos dijo el padre fulano, el padre Batarza, que tú, y que te insistiéramos porque iba a decir que usted que no. Bueno, fue la primera. A partir de allí recorrí casi toda la Unión Americana dando conferencias a latinos. Desde Sacramento, California, hasta Nueva York. Yo le agradezco al Señor, yo le digo, pues bueno, porque tú quisiste, porque yo no sé a veces qué. Y fue un tiempo muy bonito porque conocí el hambre que tiene la humanidad de Dios, de vivir la verdad,
de encontrar la paz, de saber que se es de verdad amado, de que Dios es profundamente misericordioso y bondadoso, que les decía por mi experiencia, porque yo fui también un pecador y encontré la misericordia infinita del Señor de una manera impresionante. Y pues les hablaba de todo eso, del valor del emigrante. Les decía, son como Abraham, o como Pedro decía de los cristianos que iban siendo dispersados por todo el imperio. Dice, no los castiga Dios, los envía como semilla, porque este pueblo no tiene más Dios que el dinero y el poder. Están ustedes para enseñar, venir aquí a sembrar la semilla de Dios. Son el Abraham del tiempo moderno. Pues tratando de hablar, me escucharon protestantes, católicos y de todo el mundo, ¿no? Me llevaron a televisión, a radio, me llevaron a Guatemala para pacificar Guatemala, a El Salvador también, a Yucatán, a Mérida, a Campeche. Pues me trajeron por todo el mundo. Hasta que le dije al Señor, ya no, Señor, por favor, ya déjame en paz, porque estoy perdiendo piso. Y entonces ya me regresó y empecé a trabajar. Fue cuando me mandaron a estudiar a la universidad. Al principio decía yo, pues, a la universidad, y luego, no, pues con miedo, con inseguridad. Fue algo tan especial. Me acuerdo que el tercer día que llegué me mandaron a estudiar teología pastoral. Ok. Y entonces, los 3 días que estaba en mi departamento, estaba leyendo el reglamento, estaba dormido, sin sueño. Y luego vi al Señor que entró a mi cuarto, me dejó 3 tarjetas. Entonces agarré las tarjetas y decía uno que tenía que estudiar más, aparte de lo de la carrera. Y en eso volteé y dije, Señor, ¿tú crees? Pero en eso desperté. Entonces dije, Dios mío, me quedé viendo las 3 tarjetas. Una de ellas era, terminé psicología religiosa. Ya no solamente el de psicólogo, sino psicología de la religión. Estudiar ciencias de la religión y técnicas y metodología de la exégesis y hermenéutica bíblicas. Ya un cuarto, eran 4. ¿A qué horas hacía todo, padre? Pues bueno, así me decían los profesores. Presenté 27 tesines. Bendito. Mi calificación final fue 9.3. Wow. Los que me dieron la beca, no me dieron la beca, no me dieron la beca mensualmente. Cuando llegué yo, Alemania me pagaba la beca por los 3 años y mandó el cheque íntimo. Estados Unidos me mandó el cheque íntimo por 3 años y medio. Todos los gastos. Y me decía el secretario, ¿por qué? ¿Que los conozco? No. Era la divina providencia. Pues sí, claro. Y de eso yo siempre le decía cuando me fui que, madre, tengo miedo. Y soñé que me decía que ahí iba a estar ella. Entonces, el tercer día de que llegué, me dijeron que había un oratorio. Bajé a hacer mi oración y les pregunté a las monjitas que si tenían misa. Dijo, no, casi no tenemos. Dije, soy sacerdote, ¿puedo venir a celebrar la misa? Ah, ¿usted es el mexicano que está ahí? Sí. Ah, ok, sí, padre, gracias, porque no sé. Bueno, ese día fue un psiquiatra, Jaime Molina se llamaba. Y termina la misa, digo, ¿tú eres el mexicano? Sí, a tus órdenes ya se presentó, lo que se te ofrezca estoy a tu disposición. Dije, traigo una pregunta, ¿me podrás responder? Mira, tengo que estudiar, aparte de la carrera, 4 diplomados, y no sé a dónde ir. ¿Qué son? Le dije, bueno, si quieres a mi departamento. Y el jefe, ya 2 cuartos, nadie tiene en la oficina aquí 2 cuartos. Y entonces ya los leyó, dijo, mira, hoy en la tarde te llevo a esta universidad, hoy a esta, hoy a esta. Wow. Así que, y luego se regresó, pero ya al ratito, y luego me deja, aquí te dejo quien te va a proteger, una imagen de la Virgen María. Ay, no. Así que, como ves, mi sacerdocio ha estado lleno de muchas cosas muy hermosas. Me hizo conocer la iglesia no solo local, de un pueblo, de una parroquia, de una ciudad. Me llevó a conocer la iglesia a nivel nacional, porque me nombraron uno de los secretarios de la conferencia episcopal.
Cuando vino Juan Pablo II, yo fui el que organicé bueno, el Señor a través de mí organizó la visita del Papa Juan Pablo II aquí en Chihuahua. Luego la con- la- me nombraron secretario de la conferencia en el Departamento de la Creación de Diócesis Nuevas. Yo escribí el manual o el reglamento nuevo con el cual debe organizarse la creación de nuevas diócesis. Me acuerdo que el señor, que era el presidente, Monseñor Suárez, cuando le mandé para que viera si estaba correcto el estudio, el trabajo, me dijo, me encantó el manual de reforma agraria eclesiástica, porque, oye, en el papel que a mí me dieron, pues al obispo le decía yo, señor, usted es vergonzoso. Este papel que me están dando es como si la hija le saliera mal y no quiere saber nada y la corren. Pues ¿con qué va a vivir el obispo? Todo lo que va a tener, todos los problemas. Entonces, fue cuando me dijo, haz el reglamento. Y allí puse, un obispo que se desprende de un territorio no esté pensando en deshacerse de lo que no quiere vivir, sino participe de donde la iglesia está organizada con lo que tiene que reorganizar. Compartan las dos posibilidades. Para que se le dé bienes, para que comience la diócesis nueva, sacerdotes, lugares, etc. Todo iba todo bien organizado. Y se hizo y aprobado por toda la conferencia episcopal. Y así me empezaron a llevar a todos lados. Iba a la conferencia, digo, o la permanente a Roma y querían que fuera el secretario. Cosas así. Me tocaba convivir con gente impresionante. Yo viví 2 ocasiones en Santa Marta, dentro del Vaticano. 15 días en cada ¿Y ida. cómo fue su experiencia ahí? Pues vivir entre puros cardenales y obispos. Yo siempre tengo la costumbre de la madrugada venirme al Santísimo a orar. Más cuando puedo mover, bueno, antes que me movía más fácilmente. Y entonces, pues yo llegaba siempre a las 4 a la capilla. Los cardenales estaban en sínodo con el Papa, con Monseñor Ratzinger. Pues me veían ahí todos los días, ya cuando ellos llegaban. Así que un sábado llegó Monseñor Bertone, que era administrador algo de la Ciudad Vaticana, y me dice, oye padre, las eminencias que ves todos los días, los cardenales, quieren que mañana les celebres la misa y les prediques. No, le dije yo, no, ¿qué voy a hacer? Además mi italiano es muy rudimentario, y en eso llega un cardenal, un alemán, y luego dice, españolo. Bueno, pues, pero le decía, no puedo, no, ¿qué le voy a decir yo? No. Y luego me dice, ya le dije a tu obispo, y tu obispo me dijo que no te preguntara si podría, si quería, que te dijera como tú. Yo soy el que estás bajo mi jurisdicción, te ordeno que... Y tiene que ser Monseñor, obediente. por favor, no, vas a celebrar la misa y a predicar. Fue para mí sudar hasta las casas, yo sufrí esa misa. Pero cuando salí de la misa, fue por mí el señor Bertone y me dice, te están esperando. Ay, sí, esperando. Todos llegan a la hora que les pega la gana, te están esperando. Entonces ya me levantó, ya me detuvo uno de los cardenales y me pregunta, ¿sabías de lo que estamos tratando con el Papa? No sabía nada, ¿no? Digo, es que tu predicación es lo que estamos tratando. No, le dije, bueno, eso es parte del Señor. Y así se quedó. Luego, después de desayuno, me dice Monseñor Bertone, oye, los cardenales terminan el domingo que entra, pero quieren que el viernes y el sábado les des un retiro. Tan loco. Tan Ya loco. estuvo, ¿qué dice? No. Pero es que se da cuenta cómo el Espíritu Santo se derrama. Sí, eso Este es es el así. Por eso Señor te que digo, obra. mi vida sacerdotal ha vivido muchas cosas maravillosas. Desde la caída más intensa y profunda en el pecado hasta el amor de Dios increíble. Porque sé que me ama. Claro. Y ella también. Ay, pues es que él Así ha que estado bajo. así ha sido pues toda mi vida. Llevo 85 libros escritos. Aquí está uno de ellos. Será, pero le iba a preguntar que cuántos libros Sí. tenía. Dice uno,
Pues ¿de qué? Bueno, pues lo que el Señor me pide. Sí, sigo estudiando, no he terminado, he dejado de estudiar. Fui aparte representante de la diócesis ante el Estado, en reuniones con el Congreso del Estado. Me llegaron a invitar a desayunar con ellos para que les siguiera explicando de la Biblia, de las cosas por el estilo. No, cosas muy bonitas. Donde su fe y su ejemplo es el que ha arrastrado. Bueno, y ya estamos por concluir esta entrevista. Yo quiero que me diga, durante este tiempo, todo lo que usted ha vivido, ¿qué mensaje nos puede decir? O sea, Digo, nunca tengamos miedo a la bondad y a la misericordia del Señor, pero tampoco abusemos. Una vez que descubrimos el amor, ese amor reconciliador, ese amor de Cristo que nos acoge con ternura, porque Él no quiere que se pierda nadie, por muy pecador que sea, pero quiere también que nos demos cuenta que no hay ninguna otra salida. Volver a Jesús y sobre todo de la mano de su madre. Nadie puede hablarnos mejor de su hijo que ella, y nadie puede decirnos cómo llegar hasta él como ella. Nunca dudemos de su bondad, de su misericordia, pero el que no duda de su misericordia no repite lo mismo toda la vida. Cada día, porque experimenta la bondad de Dios y el amor, debe luchar por cambiar, por ser no un cristiano globero, sino un cristiano que quien lo mire pueda decir, ese es seguidor de Cristo. No que pertenece a una religión, sino que es seguidor de Cristo y lucha por vivir al estilo de Cristo. Porque creer la fe no es creer en una religión, es creer en Cristo y creerle a Cristo. Eso es todo. Así es, qué hermoso, Padre. Pues le agradezco mucho de verdad que nos haya y salgo dado corriendo. Sí, porque tiene la misa el Padre. Gracias a todos nuestros radioescuchas por permitir llegar a sus hogares, y quisiera terminar esta entrevista con una pequeña oración humilde. Pero te la dejo porque Sí. Me quedan 10 minutos Sí. y tengo que ir a prepararme para la celebración. Y camino en silla de ruedas, así que tiene que ser lento. Gracias, Padre. Su bendición, denos su bendición. Sí, el Señor Dios bueno y misericordioso que nos ama y nos ha llamado a ser testigos de su Evangelio, los colme del Espíritu Santo y los llene de su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares, y yo quiero hacer una pequeña oración por el Padre. Espíritu Santo, te doy gracias por la bendición de este sacerdote, del Padre Manuel López. Gracias por estos momentos, gracias por su sacerdocio. Te pido que sigas fortaleciendo su vida, sigue fortaleciendo su ministerio, síguelo llenando de ti, Señor. En estos momentos te pido por su salud, que lo sigas acogiendo y siga siempre tu Madre Santísima arropándolo y abrazándolo. Gracias por regalarnos este sacerdote, y les pido nuevamente, oremos por los sacerdotes, oremos por las vocaciones sacerdotales. Tenemos que sostener a nuestros sacerdotes y a la iglesia con oración. Dios nos va a pedir cuentas por cada uno de los sacerdotes que nos entrega a nuestra diócesis y a toda nuestra iglesia. Bueno, pues finalizo este programa muy contenta, muy emocionada, de verdad. El padre Manuel López tiene mucho que darnos. Es una bendición haber podido tenerlo en en su programa. Y pues nos vemos el próximo miércoles. Muy agradecidos por permitirme entrar en sus hogares. Gracias y buenos días.